Manuel Lasarte, el secretario general del Comité Olímpico Peruano. Raúl, adelante. Muy bien, Enrique. Señor Lasarte, usted representa en este momento al Comité Olímpico Peruano, una entidad que últimamente ha perdido protagonismo, y no sé si lo ha ganado de alguna u otra manera, pero el Comité Olímpico Peruano ha pasado a ser, digo, una entidad, reitero, que no ha tenido mayores acontecimientos con problemas económicos, y con el hecho que usted es secretario y asume la responsabilidad de la dirección del Comité Olímpico Peruano, hasta hace poco tenía otro presidente. Entonces, cuéntenos, dándole la bienvenida, cómo está el desarrollo del trabajo que usted está cumpliendo como el encargado, el director en estos momentos del Comité Olímpico Peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan con claridad? Sí. Perfecto. Perfectamente. Sí, con lo que comenta Enrique, yo efectivamente tengo un par de cursos que dicto en la UPC. Yo soy en todo caso ingeniero industrial. Seguí algunas maestrías de gestión de negocios y de negocios internacionales en el extranjero hace algunos años. Y me he desempeñado en distintos sectores de la industria, básicamente el sector privado. Y me ligué de alguna manera al Comité Olímpico a raíz de que yo fui seleccionado de hockey sobre césped, un deporte que se juega bastante en Argentina, en menor cantidad en países de la región como Chile, Uruguay. Y nosotros, el equipo peruano, que entrenábamos en una cancha literalmente de asfalto, porque no había una cancha oficial, y entrenábamos sino en gras natural, lo cual hacía que la postura del hockey fuera pues de hace 50 años y no de hace 30. Entonces viajamos mucho a Argentina, y en esos viajes, lógicamente, muchos de nosotros asumíamos funciones de jugadores, de dirigentes, de capitanes. Uno que además era doctor, porque esto es una profesión, no, sino es algo amateur para nosotros. De hecho, en Argentina muchos chicos y chicas que juegan también lo hacen en calidad de amateur, no en calidad profesional. En el club, obviamente, amateur. Entonces, el amateurismo nos llevó a que uno que estudiaba algo de medicina que nada tenía que ver con traumatología ni con temas relacionados al deporte era nuestro doctor, otro era nuestro psicólogo. Y a la larga sí nos dimos cuenta que si nosotros los deportistas no poníamos un poco el hombro, finalmente ese deporte no se desarrollaría. De la mano de mi relación con el deporte del hockey, fui al Comité Olímpico casi de manera individual, dije que quería aprovechar de aportar lo que podía, me fui a la Academia Olímpica Internacional, a raíz de una beca que da el COI para poder asistir a la Academia Olímpica Internacional, regresé con muchas ganas de trabajar, y desde ahí he trabajado de alguna u otra manera en distintas cosas dentro del movimiento olímpico. Recién he asumido un puesto de mayor relevancia, o al menos de funciones específicas, con la última directiva que arrancó en el segundo semestre del 2017. Obviamente arrancó cuando ya estaba también los preparativos para los Juegos Panamericanos. Entonces, como tú mencionas, Raúl, ese rol más protagónico que debiera tener el Comité Olímpico realmente no lo ha tenido. Y los que hemos estado vinculados al deporte olímpico nos hemos abocado mucho a los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, y recién a partir del 2020 estamos poniendo un poco nuestro tiempo, porque como tú bien mencionas, los recursos económicos no existen casi, son bastante escasos, pero por lo menos poder aprovechar los recursos económicos que vienen de Pan Am Sports y vienen del Comité Olímpico Internacional para poder activar los programas de apoyo a los deportistas y los programas de apoyo a los entrenadores, ¿no? Y en eso es de lo que hemos venido trabajando, básicamente en la comisión técnica que yo presido, para intentar canalizar el apoyo a los atletas, de alguna u otra manera, a ellos en cuanto a sus gastos, sus suplementos alimenticios, apoyar a los entrenadores, para que compren algún tipo de equipamiento que les pueda servir para entrenar en casa, los que han podido hacer alguna base en el extranjero, seguirlos apoyando con esa base en el extranjero. Pero bueno, articulando, digamos, con las entidades internacionales dentro de lo que es realmente la escasa capacidad de gestión económica que actualmente tiene el Comité Olímpico, ¿no? En una oportunidad, Pedro del Rosario, que fue el último presidente que ha sido, ya no lo es, por eso lo está reemplazando usted, mi querido señor Lasarte, él nos explicaba de que estaban en crisis económica y que parecía que tenían que pedir a préstamo dinero para poder pagar las necesidades más intensas que vivía el Comité Olímpico Peruano, a lo cual a nosotros nos pareció toda una sorpresa desagradable. Es decir, el Comité Olímpico Peruano moverse de esa manera, la verdad que
Yo le quisiera hacer una pregunta antes de que nuestros compañeros intervengan también, y lo mismo de Hernán. No sé si esto hace un comparativo con lo que pasa en Argentina, no sé, pero él nos podrá contar. ¿Qué fue lo que desbordó en la crisis total económica del Comité Olímpico Peruano? ¿Qué es lo que pasó? A ver, voy a un poco aclarar la parte de Pedro del Rosario, que también has hecho tú alguna mención respecto a él. Nosotros, el Comité Olímpico Peruano tiene, y en general el Movimiento Olímpico, las entidades del Movimiento Olímpico tienen normalmente dos personas, una que tiene una labor de presidencia, representación de la sociedad, otro que es, normalmente se le llama secretario general, en algunos casos se le dice director ejecutivo, que tiene más una parte de gestión, por así decir, gerencial, ejecutiva, administrativa de la entidad deportiva o la organización deportiva. El Comité Olímpico tiene un vicepresidente en su estatuto que en teoría reemplaza al vicepresidente ante la ausencia, cualquiera que ésta sea, no cese, ausencia, lo que fuera. En el momento en el cual tanto el vicepresidente de nuestra institución como el presidente enfrentaron unos procesos con el Consejo Superior de Justicia, que yo, para serles sincero, no sé bien el detalle de estas inhabilitaciones, si son justas, si son injustas, pero la cosa es que es un consejo, un tribunal deportivo local, que de alguna manera ha dejado estas inhabilitaciones, no sé si son permanentes o temporales. Nosotros hemos decidido en el Comité Olímpico trabajar de manera colegiada. Colegiada significa que los directores que estamos parte del Comité Ejecutivo, trabajar juntos, tomar las decisiones juntos, y no es que yo presida propiamente dicho el Comité Olímpico, aunque sí, desde el punto de vista funcional, para ciertas cosas específicas, se dice en el estatuto que ante la ausencia del presidente actúa el vicepresidente y ante la ausencia del vicepresidente, en todo caso, actúa o representa el secretario general. Pero estamos haciendo todo de manera colegiada, como yo les digo, porque creo que es lo más transparente y eso nos permite de alguna manera todos asumir una responsabilidad y todos aportar, porque esto es un trabajo finalmente ad honorem. A la crisis, Enrique, si me dejas redondear, respecto a la crisis, esta viene de antes. El problema que tenemos nosotros en el Comité Olímpico básicamente son reclamos tanto del sector privado como del sector público, los más grandes del sector público, que se inician a raíz de los juegos que se desarrollan en el 2013 y el 2014. Juegos bolivarianos, Juegos Sudamericanos de la Juventud, Juegos Sudamericanos de Playa. Esos tres eventos muy grandes, no de la envergadura, lógicamente, de los Juegos Panamericanos, pero muy grandes en presupuesto, fueron de alguna manera organizados, gestionados, el comité organizador por el Comité Olímpico Peruano. Al término de esos tres grandes eventos, quedó una rendición de cuentas muy grande con el Estado y una rendición de cuentas también importante con el sector privado. Eso es algo de lo que podríamos hablar horas en realidad, pero eso es lo que nosotros de alguna manera hemos heredado. Al tener estos, digamos, cuentas pendientes con el Estado, que no quiero decir de que no se hayan hecho los gastos ni nada parecido, sino que las rendiciones de cuentas no tenían la formalidad y no cumplían los requisitos que indicaba el Estado. Al tener esas cuentas pendientes de rendición, hoy por hoy el Estado no puede entregarle a nosotros como entidad fondos algunos, de hecho no lo hace, entiendo que desde el 2016, o sea que antes de nuestra gestión, y en el caso del sector privado, el sector privado ha recurrido y con derecho me imagino, pero ha recurrido a las instancias peruanas judiciales para poder poner embargos, gravámenes, inscripciones sobre las cuentas bancarias, sobre los bienes, muebles y inmuebles del Comité Olímpico, con lo cual en el fondo así tengamos ingresos de otro sector que no sea el sector público, porque tenemos otros potenciales ingresos, no podemos bancarizarlos ni recibirlos en cuenta, porque estas cuentas tienen un bloqueo y por ende ya no están operativas. Inclusive ha pasado tanto tiempo que ya los bancos las han cerrado. Entonces no tenemos cómo trabajar con el sector bancario. Entonces los programas que tenemos de solidaridad olímpica, los programas que tenemos de apoyo al deportista y similares se canalizan directamente a los deportistas, obviamente en coordinación con su federación respectiva. Señor Lasarte, ¿cómo está? Sí, Enrique, ¿cómo estás? Dos cositas realmente muy breves, porque también creo que el panel quiere hacer también otras preguntas. Una, cuando usted habla de colegiado en el directorio, quiere decir que los que están en el Comité Olímpico, tanto el señor Cárdenas Bru como también Pancho Boza, son los que integran también el comité y están despachando conjuntamente con usted. Otras personas más que están dentro del comité todavía continúan, eso por un lado.
Y lo otro, ¿qué información tiene al momento tenido contacto con el Comité Olímpico Internacional? Si es que hay alguna visión o algo, porque sabíamos que hasta hace 2 semanas el Comité Olímpico Internacional mandó 20 médicos, creo que a Tokio, para hacer un informe, una investigación final para concluir si se realizaban o no los Juegos. ¿Algún contacto tenido para saber más o menos analizar qué está pasando o qué puede pasar? Japón yo sé que lo quiere hacer, pero dependían un poco del informe médico que tenían, obviamente, de lo que acabo de expresarle del Comité Olímpico Internacional. A ver, respecto a la primera pregunta, lo que era colegiado, efectivamente todavía existen varios miembros del Consejo, del Comité Ejecutivo del COP, digamos, en plena actividad. No solamente el señor Gustavo Cárdenas o el señor Francisco Bosa, que usted indicó. El señor Francisco Bosa es el representante de la Comisión de Atletas en el Consejo Ejecutivo del COP. Eso es parte de la Carta Olímpica y es parte además de nuestro estatuto. Pero también está la señora Irene Martínez, está el señor Jorge Barreda, está el señor José Carlos Spillman, está el señor Eduardo Tabini, espero no haberme olvidado ninguno. Y lo que hacemos es, hacemos reuniones virtuales, básicamente, porque además nos tienen complicados con el tema de los ingresos a la Videna, pero hacemos de manera virtual las reuniones, como le digo, muy enfocadas en la parte técnica, ¿no? O sea, en hablar con las federaciones y ver con ellas qué necesidades tienen los deportistas. Obviamente en este año, que es un año de Juegos Olímpicos, esperemos, priorizando al deportista que ya clasificó o los deportistas que tienen realmente posibilidades de clasificar a los Juegos. No solamente porque nosotros los querramos priorizar así, sino porque además los programas de apoyo al deportista, tanto del COI como de PANAM, están enfocados en esos deportistas. Entonces, de la mano de las federaciones, las juntas de esas federaciones, los jefes de las unidades técnicas de esas federaciones, evaluamos a los potenciales deportistas, ellos arman una propuesta y nosotros intentamos distribuir, y eso es lo que hemos venido haciendo, lo más equitativamente posible, los fondos internacionales a todos estos deportistas. Y después le hacemos cierto seguimiento, obviamente tenemos que tener las rendiciones de los gastos que los deportistas hagan, los rendimos a las instancias internacionales y pedimos un siguiente programa. Así como hemos venido trabajando recientemente, lo hacemos como comisión técnica, y la comisión técnica la integramos básicamente todos los directores que yo le mencioné. ¿Qué sé yo del COI? Yo converso mucho con personas en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entonces se dicen muchas cosas y se escuchan muchas cosas entre líneas. El año pasado, cuando se suspendieron, porque no se cancelaron, pero se suspendieron y se postergaron los Juegos Olímpicos de Tokio, se decidió inclusive seguirlo llamando Tokio 2020 por temas de la Carta Olímpica y temas del ciclo olímpico. Se dijo en ese momento que el Comité Olímpico iba a dar la palabra en el último minuto posible. Y eso es lo que va a pasar ahora también, y es lógico, ¿no? Estando en la parte más alta de la pirámide, el Comité Olímpico Internacional, cualquier decisión o opinión que adelante, de manera, pues, de repente, no sé si la palabra sea indebida o a destiempo, el Comité Olímpico Internacional puede hacer que todo lo que va detrás de un comité organizador de juegos de esa envergadura, porque en realidad los grupos de interés ahí son muchos, ¿no? Y no interés en el mal sentido, interés positivo hacia el deporte. Estamos hablando de un comité organizador local, estamos hablando de un Comité Olímpico Nacional de Japón, estamos hablando del propio ministerio y el propio estado de Japón y de la ciudad de Tokio. Estamos hablando de un conjunto de empresas de transmisión, empresas de derechos, empresas de marketing, empresas de licencias, toda la organización tercerizada en empresas que brindan no solamente los servicios, digamos, de transporte y logística básicos, sino la alimentación, la seguridad, los servicios médicos. Realmente la envergadura y el tamaño de un juego multidisciplinario es imposible de entender hasta que uno no está dentro, ¿no? Entonces, ninguno de esos grupos de interés se les puede adelantar opinión hasta no estar realmente seguros, la parte más alta de la cabeza, el momento en el cual se tome una decisión, y ojalá que esa decisión sea la ratificación de los Juegos, y ojalá que esa decisión sea positiva, ¿no? Permíteme, señor, que lo interrumpa muy brevemente, simplemente porque tenemos que despedir a la audición que tenemos, que compartimos con Perfecta Radio ahí en Ohio, Estados Unidos. Ellos van a seguir con otra programación, nosotros continuamos con Superdeporte, igualmente a nivel mundial. Sino, esta es una cuestión de formalidad que tenemos todos los días. De tal manera que vamos a continuar con usted, dándole las gracias a Perfecta Radio por acompañarnos en esta mañana. Así que volvemos con ellos el día de mañana y nosotros continuamos con la señal de Superdeporte. Igualmente despedirlos entonces, continúen.
Perfecta Radio te siente. Continuamos ahora sí en el Facebook de Superdeporte y con las preguntas de Luis Miguel Salazar, de Javier Franco. Una más solamente chiquita. ¿Tiene conocimiento usted del atleta que ya es peruano, Joanny Portilla, que participaría en los 110 con valla? A propósito, ¿va a haber subvención para él en caso tenga conocimiento? Porque sabíamos que ya tiene toda la documentación, inclusive el IPD, y está dentro de las 5 marcas que podría llegar a tener una medalla en Juegos Olímpicos. No, la verdad que con honestidad tendría que decirles que no estoy muy al tanto. En su momento sí me lo han comentado, pero por lo menos a nosotros no nos ha llegado todavía ninguna documentación. Si está dentro de las marcas que le permite clasificar, en buena hora, y lógicamente de clasificar o estar en miras reales de clasificar, veremos cómo apoyar al deportista, ¿no? Correcto. Luis Miguel Salazar. Sí, gracias, Enrique. ¿Cómo está, señor Lazarte? Hola, Luis Miguel. Ayer estaba preparado para hacerle, tenía muchas preguntas de forma y muchas preguntas de fondo. Y gracias a Dios, hoy me permite, no tenemos todo el tiempo necesario para hacerle las 250 preguntas que tengo, pero voy a tratar de ser conciso y puntual. Y a ver si usted también lo puede responder de la misma manera. ¿Cuántos años usted está en el COP? Primera pregunta, cortita, para después hacerle a la de fondo. ¿En qué trabajó antes de estar usted en el legado? ¿En qué trabajaba antes de trabajar ahora, que está trabajando ahora en el legado? Segunda. Y tercera, ¿qué se siente estar en una organización como el COP, donde usted formó parte en la Federación de Quiñones como accesitario? Estuvo usted en el consejo directivo de ese entonces del señor Quiñones. Le puedo dar la lista, si gusta, de todos los que estaban en ese entonces: José Carlos Quiñón, Víctor Andrés Puente Arnao, Francisco Juan Bosa y Vos como secretario general, Iván César Dibomier, miembro del COI, Jorge Tavara, tesorero, Javier Antonio Gómez, prosecretario, Maggi Martinelli, prosecretario, Luis Salazar Stein, vocal, Zenaid Uribe, vocal, y usted estaba como accesitario juntamente con el señor Fernando Cayó. Yo le decía que se siente estar en una organización como el COP, donde muchos de sus dirigentes o han sido cuestionados o han sido sancionados por el Tribunal de Justicia Nacional del Deporte y por la justicia ordinaria, como es el caso del señor Bosa, como es el caso del señor Gustavo Salazar, como es el caso del señor Quiñones, como es el caso del señor Pedro del Rosario, como es el caso del señor Cárdenas Bru, como es el caso de la señora Jenny Martínez, como es el caso del señor Carlos Neuhaus, que también fue sancionado por el tribunal, por el señor Lainez, que estuvo también muy vinculado al COP y que ahora está sancionado y perseguido por la justicia. Aquí tengo yo todas las denuncias de la Fiscalía contra el Comité Olímpico Peruano, todas las investigaciones que hizo la Fiscalía y la Contraloría. Entonces, quiero saber qué se siente estar en una institución de esas características que he mencionado, y qué piensa usted hacer al respecto, porque, ojo, usted es secretario general, usted no puede reemplazar ni a Napoleón Valdés, que está sancionado, vicepresidente, ni al señor Pedro Rosario, que es presidente. Usted no puede llevar a cabo elecciones, no puede llevar. ¿Cómo va a hacer eso? Por favor, si me podía responder todas estas inquietudes que tengo. A ver, Luis Miguel, ¿cómo estás? He intentado escuchar, en algún momento estuvo entrecortada la pregunta de tu lado, no sé si es que estoy yo en el lado mío, pero creo que he entendido bastante clara la pregunta. A ver, hay un error en la parte del uso de la palabra accesitario. Respondiendo a la primera parte, los accesitarios existieron en el antiguo reglamento o estatuto del Comité Olímpico Peruano. Eso es previo al año 2012. ¿Cuándo me incorporé yo por primera vez al Comité Olímpico Peruano? Lo hice en el año 2000, déjame pensar, 2009 me parece, cuando dejó o renunció al Comité Olímpico Peruano el señor Carlos Pasoldán. Él renunció y se hizo nuevamente elecciones. En ese momento se elegían miembros individuales, no se hacía por listas, y yo ingresé al Comité Olímpico Peruano como vocal. Eso es en el 2009 hasta el 2012.
En ese periodo se hizo un cambio de estatuto que lo hizo la Asamblea para que el Comité Olímpico Peruano, sus elecciones fueran por listas. Y las listas ya no tienen accesitarios. Los accesitarios eran personas que el anterior estatuto permitía como invitados en el Comité Olímpico. Entonces yo entré de cuarto suplente y no de accesitario. Y en realidad yo hubiera querido estar, no me malinterprete, o sea que para mí fue finalmente una cosa fortuita. Yo he querido siempre participar y ayudar, sobre todo en este tipo de cosas multideporte, pero en todo caso no fui tan bienvenido aparentemente, y como yo de alguna u otra manera sí recogí algunos grupos que podían ser más afines a mí, creo que pensaron darme ese cargo de nada y ponerme de cuarto suplente en una lista. Esa lista efectivamente es la lista que presidió José Quiñones. Cuando varios de los directores, inclusive de José, renunciaron, y la lógica era que los suplentes reemplazáramos a esos directores, porque para eso existe el cargo de suplente, no lo hicieron. O sea que ni el primer, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto suplente, que soy yo, finalmente entramos en ese comité directivo. Ahora le reitero, yo hubiera... Pero no es que lo interrumpa ahí un ratito. O sea, ahí no funcionó el cuerpo colegiado. O sea, ahí simplemente Quiñones hacía y deshacía en el COP. Bueno, yo tengo mi opinión personal. Yo siempre soy de decir las cosas un poco directas a las personas, y yo siempre le dije a José Quiñones eso. Le dije, si tú trabajas solo, la gente te quiere de alguna manera apoyar, pero no quieres que te apoyen, o no quieres que te apoyen, ¿qué vamos a hacer? 2 o 3 oportunidades me fui a intentar ayudar en algún proyecto, en la Academia Olímpica, a mí que me gusta un poco la docencia en temas de gestión deportiva, y la verdad que en algunos casos estuve esperando 2 horas para que me atendieran, y me recibió uno de su grupo, digamos, administrativo, ni siquiera me recibió él. Es la verdad. ¿Por qué hacía eso? No le daba el tiempo, estaba muy ocupado, viajaba demasiado, y la verdad que no sé. Lo cierto es que el resultado de esa gestión, de repente un poco individual, de repente muy centralizada, de repente con un tema de poder político que él quería ejercer, no lo sé, trajo consigo poco trabajo en equipo y trajo consigo un montón de problemas respecto a gestión que seguramente en equipo se hubieran hecho mejor. Ahora tú me preguntas qué se siente estar en una industria, en un sector con tanto problema. La verdad que es espantoso, porque y en mi casa, en mi familia a veces me lo preguntan igual, me dicen, ¿qué haces ahí metido, no? Y me da pena, pero a veces creo que cuando uno todavía tiene algunos años de juventud, o por lo menos de ganas para estar metido, uno como que sigue empujando el carro, ¿no? Es como cuando en el Perú te dicen, ¿para qué te quieres vincular con algo político? ¿Para qué te quieres vincular con algún tema de desarrollo de barrio, del municipio, lo que fueres? Y hay todos en la política son unos ladrones, ¿para qué quieres? Sí, pues uno como que si todavía no es conforme, quiere seguir, insiste, pero ¿es agradable? No, no es agradable para nada, ¿no? Y como digo, si el Consejo de Justicia lo hace de manera adecuada, no adecuada, justa, injusta, yo no soy nadie para opinar respecto a lo que algún tipo de entidad deportiva o lo que fuere en cuanto a eso opine, eso es opinión finalmente de ellos. Lo cierto es que sí, da pena, y no solamente en el Perú, ¿no? En el sector, digamos, en Sudamérica y en algunos otros países, inclusive de afuera, ha habido mucho escándalo vinculado con esta especie de grupo que, como le llaman, muy pequeño, muy reducido, que maneja el deporte en distintos niveles, en distintos países y regiones, y que parece que pudiera hacer las cosas de manera impune o con la idea de que como son fondos privados hace lo que quiere, pero en el fondo no es el caso, ¿no? Porque todos los comités olímpicos nacionales, todos los comités organizadores de juegos, de alguna u otra manera también se vinculan con los sectores públicos. Entonces, lo que lleva a esto es a intentar que los fondos se manejen de la manera más transparente posible y sobre todo, como yo le decía, hacerlo colegiado. Y cuando yo hablo de colegiado, no solamente lo hablo con el grupo que puede estar actualmente en la junta directiva, porque finalmente es el grupo que está, sino yo invito siempre que puedo a los presidentes de las federaciones, es más, a veces inclusive a reuniones virtuales, lógicamente, pero reuniones virtuales de distintos grupos para intercambiar ideas y para, de alguna u otra manera, sean parte de las decisiones, porque finalmente la asamblea pues es el órgano más importante, ¿no? Es una pena, es lamentable, a veces a uno le quita las ganas de seguir trabajando, pero bueno, es como cuando nos goleaba Argentina, creo que Hernán ya se escapó, como cuando nos goleaba Argentina en el hockey, y la verdad que nos goleaba feo, y teníamos que jugar un partido el día siguiente, pues.
no sé, recogíamos nuestras penas y nuestras pocas glorias, y al día siguiente, con dolores en todas partes, salíamos nuevamente a enfrentar un partido, y a veces el rival era obviamente un poco menos difícil que Argentina en la región, pero seguía siendo un rival fuerte y a veces te volvían a golear. Darle para adelante, por lo menos hasta donde estén las ganas ahí, ¿no? Bueno, ¿quiere continuar con la pregunta nuestro compañero? Sí, en relación, no me contestó en relación a qué va a hacer usted como secretario general si no tiene la facultad de llamar a elecciones, porque en el caso del presidente que está sancionado, debería haber sido Napoleón. Miguel, perdón, antes que responda Carlos Lasarte, visto como para que puedan intervenir, hacer más preguntas y que la respuesta sea más sucinta. De esa manera ganamos espacio y las preguntas se puedan formular. Hay otras preguntas más, que están nuestros compañeros también pendientes, Javier y Enrique mismo, para seguir dialogando un tema tan importante que es lo que pasa en el Comité Olímpico Peruano. Ya es preocupante, y aquí está el actual secretario que asume la presidencia, bueno, circunstancialmente, del Comité Olímpico Peruano, que nos va a alcanzar qué es lo que va a suceder en el futuro. Así que, Luis Miguel, adelante. Sí, le decía sobre el caso del presidente que está sancionado, el de Rosario, y el vicepresidente Napoleón Valdés, son los que tendrían a cargo llamar a elecciones, porque sé que ahora en agosto, octubre, si no me equivoco, agosto-octubre van a ser las elecciones. Ese es un tema. El otro tema que no me respondió también es, ¿usted en qué trabajaba antes de trabajar en el legado? Porque creo que en el legado está trabajando a tiempo completo, ¿y qué función cumple en el legado, por favor? No, ahí ya no estoy. Ya no está. No estoy. En realidad, lo que me hubiera gustado es que desde el Comité Olímpico, si no fuera por los problemas que tuvo, nos hubiéramos encargado de la parte técnica. De hecho, normalmente los comités organizadores de juegos se hace una serie de comités organizadores que participan, entre otras partes, el Comité Olímpico Nacional, y el Comité Olímpico Nacional a lo técnico. No fue eso, y yo entré a trabajar a los Juegos Panamericanos, inclusive antes de estar en la Secretaría General de ¿cómo se llama?, el Comité Olímpico Peruano, y lo hice en realidad en mi calidad de ingeniero. Yo trabajé en muchos temas de ingeniería, de logística, y obviamente con mi conocimiento de la parte deportiva ayudé mucho en la parte de deportes de los Panamericanos, ¿no? Pero eso fue hasta ahí, no en la actualidad. La otra pregunta, mira, nosotros vamos a llevar a cabo las elecciones. A mí, ver lo antes posible sería bueno. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Sostuvimos una asamblea virtual a finales del año pasado. Esa asamblea virtual tiene que ahora volverse a reunir con las nuevas autoridades electas, porque muchas de las federaciones han cambiado sus autoridades. Para nosotros, para que sean parte de nuestra asamblea, la federación tiene que tener su inscripción en el registro público nacional, en este caso la SUNARP en el Perú, pero si fuera el Comité Olímpico de otro país, en su respectivo registro público, y el reconocimiento de su internacional. Ese es un tema de estatuto y como trabaja el movimiento olímpico, no es una cosa que queramos nosotros insistir, sino es como es, para que puedan ser parte de nuestras bases. Obviamente la base la conforma la institución, o sea, la Federación Peruana Deportiva es la base, pero para que tenga un representante, ese representante tiene que estar con esta inscripción, estos reconocimientos. Lo estamos esperando, porque como ustedes saben, recién son pocas las federaciones que ya tienen reconocimiento del IPD, porque eso ya es un tema local de ley del deporte peruana. Tienen un reconocimiento del IPD y con ese reconocimiento van al registro público peruano, y el registro público peruano está trabajando con un poquito más lentitud que lo normal. Ya de por sí no son los más ágiles, pero ahora están inclusive un poquito más ralentizado todo, y de ahí tienen que ir al internacional para que estén parte de nuestra base. Ahí retomaremos la asamblea con las nuevas autoridades y vamos a celebrar las elecciones sí o sí. Y si el estatuto no contempla de manera exacta quién puede convocar las elecciones en la situación actual del Comité Olímpico, no hay problema, porque el órgano superior es la asamblea, y en el peor de los casos, o el comité ejecutivo de manera colegiada o la asamblea misma convocará elecciones para que entren las nuevas autoridades. Eso se va a llevar a cabo de todas maneras. Gracias. Después tendré otra pregunta que hacer. Adelante, Javier. Gracias, Raúl, Luis Miguel, Enrique. Carlos, bienvenido al programa también de mi parte. Agradeciendo antes, debo decir, ¿no?, la predisposición que
que ha tenido Carlos, porque a veces cuando un día se coordina y a veces no sale en la entrevista, se piensa que el entrevistado no ha querido atender, pero no, en este caso han sido situaciones muy puntuales, reuniones, y más bien Carlos ha mostrado su preocupación por atendernos, ¿no? Y se ha venido coordinando hasta ese momento, así que agradezco eso, esa predisposición. A ti, Javier. Y bueno, quedan 247 preguntas de Luis Miguel, pero bueno, vamos a ver en qué momento se harán en otras oportunidades, pero es sobre el tema, yo quería ir un poco al punto del tema del legado, en donde tú, como comentabas, has estado en una de las direcciones que fue la dirección de integración, si no me equivoco, ¿no? Pero se comentaba mucho el tema del legado, un poco desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la eficacia también en la gestión, de que si el legado correspondía que se tendría que administrar como un proyecto especial o que las federaciones, que eran las que, bueno, conocen la disciplina deportiva, debían administrar el legado. ¿Cuál es tu sentimiento sobre eso? Si estaba bien como que se gestionara como un proyecto. Entiendo que en muchos casos de repente el pensamiento era porque no había eficiencia de parte de las propias federaciones en la gestión de infraestructura tan importante que quedó de los Juegos Panamericanos. Pero cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué un proyecto especial para administrar el legado y no directamente en las federaciones como muchos piensan que debió ser? Uy, mira, yo de eso sí puedo hablar horas, ¿eh? Lo he discutido en un montón de fueros, no de esta forma, digamos, en un programa, en un espacio abierto, que me parece genial hacerlo, pero yo podría hablar horas, y de hecho lo discuto y hago debates de esto en la universidad, que yo tengo un par de cursos de docencia de últimos ciclos, y siempre hay opiniones distintas, pero en todos los casos llegamos nosotros a una opinión donde decimos que eventualmente el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, que es el IPD, es el que debe de gestionar y administrar la infraestructura deportiva peruana. Más aún si se trata de los centros de alto rendimiento, como por ejemplo es la Videna. ¿Okay? Y esta idea del legado viene de una, digamos, recomendación, interpretación, yo no sabía decir realmente el origen, pero viene aparentemente de la idea de legado de Londres, ¿no? Londres tiene lo que se llama una entidad que se llama London Legacy, porque toda esa zona, digamos, del este de Londres que se de alguna manera recuperó con motivo de los Juegos Olímpicos del 2012 y que además esos Juegos Olímpicos fueron más eficientes y tuvieron una serie de ventajas, uso de infraestructura temporal, una serie de ventajas que apuntaban a la agenda en ese momento del COI, muy complicada con juegos previos que habían sido carísimos, más allá de lo que las ciudades aguantan. Entonces quería usar esa idea del legado de Londres como una idea, un concepto. Yo, sin embargo, no considero que ese concepto sea tan replicable en el Perú, porque el Perú no tiene la cantidad de infraestructura deportiva que tienen otros países donde Toronto, por ejemplo, y Vancouver, y Ottawa, y Montreal pueden tener centros de alto rendimiento, estadios, coliseos por todos lados, y entre las ciudades van de alguna u otra manera compitiendo por el mejor manejo de esta infraestructura y tienen sus proyectos comerciales, sociedades de negocios, ahora con el COVID todas paradas, pero tienen esas ideas, ¿no? Entonces, en el Perú realmente es escaso lo que hay en infraestructura deportiva. Yo vengo de la disciplina del hockey, por primera vez tenemos una cancha oficial de hockey y una al lado, porque eso exige el reglamento. Nuestra anterior cancha fue una cancha de arena, también artificial, pero llena de arena, que no es del nivel internacional que se requiere, y ninguna otra. Entonces, es por primera vez que tenemos la infraestructura. Y muchas federaciones, el béisbol, el softball, el rugby mismo, que estamos en Villa María del Triunfo, tenemos por primera vez un recinto oficial. Entonces, no es que tenemos muchos más recintos, entonces las federaciones necesitan este recinto. Ahora, creo yo que cada federación puede administrar de manera directa su recinto. No, yo creo que cada federación puede aprovecharlo, gestionar la parte deportiva, darle el mejor uso, siempre apoyado con una entidad pública, porque esto finalmente son bienes públicos, son bienes de todos, ¿no? Entonces, bueno, ha empezado el legado, ha empezado el coronavirus, ya se fue un año, realmente, lamentablemente, yo creo que el 2021 nos va a venir igual. No quiero ser pesimista, pero creo que nos va a venir parecido. Y yo no creo que podamos incorporar pues planes comerciales, planes de negocios a estos espacios, ¿no? Entonces yo, como le digo, yo creo que lo que debe pasar, y en los fueros en los que yo discutido esto, es que eventualmente, me imagino, los proyectos de inversión pública tienen que cerrarse. Yo no sé esa parte del sector público, tendrán que cerrarse e irse traspasando al IPD. Ahora, ¿qué pasaría cuando se traspasan al IPD? Yo también puedo hablar mucho tiempo, ¿no? Porque el IPD tiene también infraestructura que no es estratégica y que yo no creo que el IPD deba de administrar. Sí. Yo creo que debe ya transferir a otras entidades, seguramente regionales o municipales, y el IPD quedarse con infraestructura crítica, fundamental, estratégica,
administrarla y, lógicamente, en conjunto con las federaciones, que son los que conocen el deporte. Sin las federaciones esto no trabaja, ¿no? Las federaciones son los eventos y todo. Sin duda, Carlos. Claro, tu punto de vista, y para no extendernos de repente mucho, y yo hacer dos preguntitas cortas y ahí Enrique participe también dentro del tiempo que tú tienes, porque por favor nos interrumpes, creo que tienes reuniones y todo. Sí, pero tranquilo, vamos adelante. Dos, ¿no? Ahí sobre justamente el tema del legado, en donde ha sido bastante claro tu punto de vista, se hablaba también en un momento de, ¿cómo lo digo, no? Y con mucho respeto lo digo, que había una sobredimensión, digamos, una especie de burocracia demasiado extensa, ¿no? Tú sabes, en el país siempre se opina de alguna manera así, y es bueno que tú nos precises, y la eficiencia de la gestión era poca, digamos, ¿no? Es un concepto muy general, de repente estamos hablando sobre la superficie sin tener información precisa. Entonces, era así realmente, había demasiada gente en legado como para gestionar algo que era muy específico, o estaba bien, las funciones eran eficientes, más o menos tu percepción sobre el particular, y unido a esto un poco ya más en el contexto global sobre el IPD o qué hacer con el deporte de cara al futuro. ¿Te parece si debería de repente ya existir un ministerio del deporte o de repente ya cambiar de una vez la ley del deporte para que el deporte dé un salto? A ver, en el caso del proyecto especial, porque ese es el nombre original, ¿no? Proyecto Especial Panamericano, después se convirtió en Proyecto Especial Legado. En algún momento han estado superpuestas la estructura anterior, que era de los Panamericanos, con la estructura nueva, que era de administración o gestión de la infraestructura de legado. En ese momento su posición, por supuesto, uno podía verlo de fuera y decir, oye, hay mucha gente. Bueno, es relativo, porque en realidad algunas de las personas que estaban ahí, aunque parezca increíble, cerraban los contratos de los servicios de los Panamericanos todavía. Tú sabes que en gestión pública las cosas demoran mucho, lamentablemente. Yo me he quedado sorprendido de lo difícil, lo largo, lo burocrático, a veces lo engorroso que es la documentación para poder hacer los cierres de manera adecuada, ¿no? Entonces, ha habido sí eso. La idea sí, sin embargo, es que el legado se reduzca al mínimo, como dices tú, y que sea eficiente. Ahora, también si uno hace comparaciones entre el legado y el IPD, a veces la comparación también es un poquito odiosa para los del IPD, porque el IPD gestiona mucho más, con mucho menos gente y con mucho más carga y mucho más mochila, porque el proyecto especial tuvo algunos beneficios que ninguna otra entidad del Estado los ha tenido. O, al menos no que yo conozca, ¿no? Pero temas deportivos que no los ha tenido. Entonces, ahí es muy fácil agarrar y decir, sí, pues parece que esto es muy pesado y no tan eficiente, y a los otros los están exigiendo, básicamente dándoles unas moneditas y echándoles toda la mochila encima, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Lo cierto es que para mí todas estas entidades tienen que ser lo más eficientes posibles y que su objetivo central, que es el deporte, es en el donde deben de poner las fichas y donde deben de poner la gestión, y hay mucho por hacer ahí. La ley del deporte, sí, creo que hay que mejorarla. Y la última pregunta tuya, y mejorarla bastante, creo que hay muchos errores y muchos vacíos en esa ley. Y lo otro que tú me preguntabas, Ministerio de Deporte, finalmente, ¿no? el ministerio, yo no creo que haya que tener un ministerio de deporte. Yo la vez pasada en otro fuero discutí ese tema y como que alguien me miró diciendo, pero si tú eres el deporte, lo que tú tendrías que pedir es que haya un ministerio. Y dije, bueno, si yo fuera, no sé, pues agricultor, volvería a pedir el Ministerio de Agricultura, y si yo fuera pesquero, de nuevo el Ministerio de Pesquería, y se unieron pues en el Ministerio de Producción. Yo creo que el deporte, lo que tendría que pasar, mi opinión personal, es que tendría que haber un viceministerio importante del deporte que se junte hacia un ministerio más joven, más eficiente, probablemente más chico. Yo en su momento opiné y sigo opinando que una alternativa, por ejemplo, es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene el Gran Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura tiene el mismo Museo de la Nación, el Ministerio de Cultura ojalá el día de mañana pueda administrar el Centro de Convenciones que está al lado, aunque es ahorita el Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Cultura tiene una que otra cosa de inmuebles estratégicos para temas culturales. Legado, eventualmente será el IPD, que es Minedu, tiene los centros de alto rendimiento, el CAR de Videna, tiene el CAR, bueno, en otras ciudades en el Perú, pero también tiene el Coliseo de Voz, también tiene el Estadio Nacional. A mí me encantaría, pero eso es una visión mía, que exista un viceministro de Cultura, que exista un viceministro de Deporte, que haya una especie de viceministro que gestione la infraestructura estratégica, solo la estratégica, y que ese viceministro, a la par con el de Cultura y el del Deporte, puedan estar decidiendo qué evento hay, cultural o deportivo, que deba o no deba ocupar un estadio, un coliseo, un museo o un gran teatro, qué evento deportivo puede necesitar los espacios del teatro, pueden necesitar los espacios de un centro de convenciones, que como hicimos la sesión del COI acá en el 2017, o pueda necesitar el Estadio Nacional. Y que todo el resto de la infraestructura no estratégica se vaya a las regiones
y que el Ministerio de Educación tenga el rol en la parte formativa del deporte, que para mí es imprescindible y le hemos perdido, y quién sabe el rol hasta la parte universitaria, y ya el alto rendimiento, ya el desarrollo del deporte a un nivel un poquito más alto, sea el que lo asuma ese viceministerio de deporte. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo creo, solo dejo terminar, yo creo que, Raúl, yo creo que toda la parte del, yo le llamo de repente una palabra en inglés back office, no sé cómo se llamará, puede decir uno, la parte de los servicios corporativos, la parte de los servicios administrativos, que todo ministerio necesita, ¿no? La oficina de presupuesto, la oficina de programación, la oficina de administración, la tesorería, la contabilidad, no sé, las secretarías generales, son miles de oficinas y personas que trabajan atrás en los ministerios, en las entidades públicas. Y un ministerio nuevo significaría replicar todo eso de nuevo. Entonces, no creo que el deporte necesita tener todo eso de nuevo. Yo creo que esas oficinas de asesoría jurídica, de personal, de recursos humanos, debieran ser compartidas con otro viceministerio. Entonces, cultura podría ser un ministerio interesante para integrar el deporte y que el IPD encaje ahí solo en el alto rendimiento y en educación se quede la parte formativa y, como le dije, toda la infraestructura estratégica se quede con este ministerio y la administre lo mejor posible, para temas culturales o para temas deportivos. Discúlpame, Raúl. No, tranquilo. Hay una cosa que a mí no se me va a pasar nunca. No se me va a pasar nunca. Aquí nos hacemos unas bolas de algo que resulta, vamos a decir, primordial, necesario en la práctica activa, en el conocimiento, en la cultura de nuestra gente, de los jóvenes, de los niños que se inician. Aquí no se mira, el deporte solamente lo miran los políticos como un tema de promoción en el momento que ellos lo requieran. El deporte es mirado como la última rueda del coche en el país. Esa es la verdad. Lo demás viene a ser retóricas que se hablan, se dice que debemos hacer esto, pero nunca se practica. El deporte es eso, el deporte es salud y es educación. Esas dos cosas no pueden marchar separadas, tienen que estar unidas. ¿Cómo se le llame? No sé si Ministerio del Deporte, Instituto del Deporte, o se mantenga con el nombre que tiene, pero el deporte tiene que ser manejado de esa manera. No puede ser tomado simplemente en los momentos que los políticos los necesiten para promocionarse. Eso no es hacer deporte en el Perú. El deporte es educación y es salud. Partamos de esos principios si queremos salir adelante. Si no, vamos a seguir lo mismo. Vamos a seguir lo mismo. Pasarán más de 1000 años, como dice la canción, y no va a pasar absolutamente nada. Quería acotar esto, señor Lasarte, porque es algo que a mí en lo particular como peruano yo quiero a mi país. Amo a mi país. Pero me da pena que realmente se emplee, se hable demasiado, se diga que haya compromisos o promesas que se hacen y nunca se cumplen. Cuando es sencillo hacer las cosas. Hay que destacar en la salud y la educación. Las dos cosas de la mano nos van a dar un buen deportista y un buen crecimiento físico, de salud y cultural en nuestro país. Así de sencillo. Si no lo hacemos, por más situaciones que se presenten, pueden cambiar de nombre las instituciones, pero no va a pasar absolutamente nada. Es cuestión de voluntad. Y eso nace por los quienes están al frente del gobierno. Ellos son los que tienen pauta. Si hay gente que simplemente promete y no lo hace, absolutamente nada puede suceder. Creo que, no sé si hay otra... Sí, Raúl, yo estoy de acuerdo contigo, eso lo hemos hablado mucho tiempo en el programa, pero quiero aprovechar antes que se vaya el señor Lasarte, decirle lo siguiente, ¿no? Disculpe que hable a título personal. Yo vengo siguiendo el Comité Olímpico Peruano hace más de 30 años y conocí a Woolcott, conocí a Enrique Otero, conocí a Gamboa, conocí al señor Guinea, y he conversado con muchos de ellos unos caballeros, y yo justamente hoy iba a tocar en mi secuencia Justicia Deportiva, como dice Raúl, en qué momento se jodió el deporte, yo voy a tocar en qué momento se jodió el COP. Y yo tenía y lo voy a hacer porque ya seguramente en el siguiente programa, cuando Raúl lo crea conveniente, voy a tocar mi secuencia. Pero yo le quería decir que en el Comité Olímpico Peruano era un colegiado antes, era un grupo cerrado, y había gente muy, muy honesta, vinculada al deporte, con una calidad humana increíble, como ya dije, Woolcott, como Guinea, como Raúl Gamboa, pues un doctor, pues, extraordinaria persona, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, señor Lasarte, ¿usted en qué línea está? ¿En la línea del señor Bosa Divós o en la línea del señor Iván Divós?
de a cuál línea usted pertenece, porque justamente también en mi secuencia deportiva iba a tocar que hay un tío y un sobrino que quieren llegar al COP. ¿Usted en qué esas dos facciones o líneas de conducta está? En la del señor Boza, donde tengo acá una imagen del señor Boza, disculpe, de un diario, ¿no? Que dice, ahí lo va a ver, ¿no? Y que nunca en la historia del deporte un dirigente fue marrocado y llevado. Ahora, si fue bien o mal, o la justicia lo dirá, lo sentenciará, pero ya la imagen, ya un poco, siempre llama la atención, porque los comités olímpicos peruanos tienen que tener ética y moral, ¿no? Eso lo dice la Carta Olímpica. Por eso le consulto en qué línea está usted o no está en ninguna de esas dos líneas de conducta. Por favor. A ver, lo primero, Raúl, porfa, dime Carlos, creo que estamos bastante en confianza, y también coincido, Raúl, con todo lo que tú dijiste, hay mucho para hacer y ojalá que esto se pueda hacer y no sea en 1000 años. La transformación que el deporte puede darle a la sociedad es incomparable. Y yo salgo a hacer deporte con las limitaciones del caso estos días con mis 2 hijos, más con el grande que con el chico, que todavía me flojea un poco. Y soy un convencido de lo que el deporte puede hacer a favor de la sociedad y ese es el gran motivo por el cual yo estoy involucrado en él. Tú me preguntas por línea, yo soy de la línea, como dices tú, de que esto se tiene que manejar con mucha transparencia, altísima moral y mucha ética. Eso lamentablemente, como tú bien dices, es algo que ha faltado no solamente en el deporte en el Perú, sino en el deporte a escala internacional y es algo que ha faltado en muchas de las instituciones nuestras a lo largo del tiempo. Raúl Gamboa fue mi cardiólogo, así que lo conocí, pero no lo conocí en temas deportivos, curiosamente. Yo he sido su paciente porque yo en algún momento he tenido que hacerme los controles médicos, las pruebas de esfuerzo por temas deportivos, y él era cardiólogo de mis papás. Entonces fui donde Peñalosa Gamboa hace muchos años atrás, y de ahí el nombre se coincidió que era mi doctor. Él había estado en algún momento vinculado con el tema deportivo. Y Luis Bulco también lo he conocido, de hecho conozco a Luis Eduardo Alijo, no lo veo hace algún tiempo atrás, pero lo he conocido y como bien dices tú, era un cuerpo más pequeño, con mucha caballerosidad, que lógicamente también tenía que cambiar en el tiempo, tenía que modernizarse, tenía que crecer, porque también un cuerpo muy pequeño a la larga no permite crecer en el tamaño que tenía que crecer. Y creo que en ese crecimiento ha habido, pues, como dicen, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, han habido muchas personas con oportunismos que han hecho distintas cosas, ¿no? A mí me interesa buscar, siempre que esté conmigo, gente obviamente honesta, obviamente con altísima ética y moral. Es más, uno de los cursos que yo dicto en la universidad es regulación y ética deportiva. Así que para mí el tema de la ética es fundamental. Y soy muy transparente, hablo las cosas a la cara, soy poquísimo político, no quisiera nunca estar en temas políticos porque no soy político, se me ve en la cara, me dicen todo el tiempo en mi casa, pues tampoco no puede ser que mires con esa cara, le digo, pero es que no tengo, es la única que tengo, cuando algo no me gusta, ¿no? Así que no puedo ser hipócrita o político, no digo que soy perfecto, pero no me sale esa parte. Y creo que el deporte es igual, uno se va a la cancha a jugar, da lo mejor posible. Cualquiera que flojea, cualquiera que no hace el esfuerzo previo, se le va a notar en la cancha que no está al nivel que debe estar y lo deben sacar literalmente a ser suplente o si no, sacarlo de los seleccionados. Y lo mismo debería ocurrir en el deporte, deberíamos quedarnos en la gestión deportiva con la mejor persona. Tú me preguntas por Francisco, tú me preguntas por Iván, ambos los conozco mucho tiempo. Iván, no sé, tú me dices ahora, de repente él tiene algún interés en entrar al Comité Olímpico Nacional, la verdad que no lo creo. No lo decía porque él tiene interés, sino que hay gente de su grupo, él, por ejemplo, Mangiari, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Luqui, y una serie de personas que yo conozco también y que hablo con ellos, ¿no? Que los conozco bien. Y por el otro lado, pues está Del Rosario, Maggie Martinelli, o Jenny Martínez, o usted mismo. Yo aspiro, Luis Miguel, ojalá, aspiro a que logremos encontrar una lista de consenso que de alguna manera recoja y reúna a estos grupos, como tú lo puedes decir, o facciones, para un nuevo ciclo en el Comité Olímpico. ¿Se podrá o no se podrá? No lo sé. Los intereses particulares individuales que no debieran existir terminarían primando, espero que no, y que el interés sea colectivo. Ahora, ¿Usted postulará, perdón? Si yo logro armar una lista que considere que es buena,
Y ahí tú me preguntas la moral, la ética, también es difícil. Yo, muchas de las personas que están en el movimiento deportivo, yo no las conozco tanto de cerca como para poderte decir cómo será, hasta que uno no lo integra y lo tiene en su lista y lo conoce. Me pongo a su servicio para darle una serie de consejos. Está buscando chamba. Me pongo a sus servicios para conversar y darle detalles de todos. Conozco a todos casi y le puedo dar detalles. Te agradezco, Luis Miguel, y si se pudiese armar una buena lista, que trabaje y que trabaje con honestidad, a mí me encantaría. Yo siempre he dicho que yo, cuando conocí el movimiento olímpico y sobre todo conocí la parte, ese misticismo de la ciudad de Olimpia, la parte de la academia y todo, y de cuando yo realmente entrené como un negro, y lo sigo haciendo, yo, si ustedes ven, ahorita estoy con ropa deportiva porque he hecho un poco de deporte y volveré a hacer un poco de deporte en la tarde. Esto, la pandemia por lo menos me ha devuelto la parte deportiva más de lo que yo pensaba. La verdad que yo soy un convencido de todo lo que el deporte puede hacer. Y yo estaré vinculado con el deporte, sobre todo el olímpico, de alguna u otra manera, como siempre digo yo, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, desde adentro, desde afuera. Siempre voy a poner mi granito de arena por el movimiento deportivo porque a mí me ha traído mucho como persona y yo se lo voy a devolver. Si puede ser desde adentro del Comité Olímpico y puede ser en una gestión activa y ejecutiva con un buen grupo que sea trabajador, y ojalá que ese grupo sea muy honesto y que lo demuestre, creo que podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Eso lo dirá la Asamblea, lo dirá un proceso eleccionario futuro, ¿no? Ojalá que no se agoten ese entusiasmo y esa voluntad de servir, Carlos Lasarte. Eso es lo que buscamos, gente que tenga vocación de servir, no de servirse el cargo que va a ocupar, sino de servir a la comunidad, servir al deporte. Ya estamos cansados ya, la verdad, de retórica, de compromisos, de promesas que se hacen y nunca se cumplen. Al final, la mayor parte, no digo todo, buscan protagonismo. El protagonismo que nos hace fácil ganar otras posiciones. Y eso es lo que no queremos nosotros. Queremos gente que trabaje y que se dedique. Si puedes trabajar y tienes vocación, hazlo. Si no lo tienes, no te metas en esto porque no vas a poder cumplirlo. Entonces, creo que es lo único que nosotros exigimos a aquellos que ocupan cargos importantes en la dirigencia. De tal manera que Carlos Lasarte, estamos muy agradecidos. Antes que se vaya Carlos, que no se dé ese mal dicho que yo rechazo, que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Porque a veces las juntas que uno tiene, a veces te arrastran a hacer cosas que uno no debe hacer. Y yo lo digo porque conozco el tema y ojalá que Carlos tenga bien clara su posición y se mantenga en esa posición, porque hay muchos líderes deportivos o dirigentes deportivos que tratan siempre de torcer esa ética y esa moral. Y mientras uno esté fuerte, sólido, no solamente en la parte física como él está entrenando, y que coincido porque yo también soy un fanático del entrenamiento, también hay que fortalecer la parte moral. Y a veces mucha gente se acerca disfrazado de oveja y son grandes maestros en la corrupción. Así que eso es solamente un consejo, hasta de un conejo, y ojalá que él mantenga esa posición. No la tengo la suerte de haberlo conocido personalmente, recién lo veo, y no sé si él sabe quién soy yo, pero yo toda mi vida he sido una persona que me ha gustado aportar al deporte. Y en ese sentido he sido metido porque defiendo el sistema, pero el sistema dirigido al deportista. Toda la legislación de esta ley 2806 dice cualquier cosa, pero no se legisla para el deportista. Eso hay que cambiarlo. Eso es increíble. Yo detesto el uso del deporte como herramienta política. Detesto eso terriblemente. La intervención, la intromisión política en el deporte realmente me molesta. Me gusta el modelo americano, norteamericano creo que sea perfecto, pero un modelo donde el sector privado está muy, muy metido, donde la industria del deporte funciona porque funciona ella misma, y donde la independencia que tienen las entidades deportivas se las da realmente la posibilidad de tener ingresos propios y no tener ingresos de subvenciones ni ingresos chiquititos de federaciones disimulados por ahí, y gente como ustedes dicen que vive de esto con un interés individual y no con un interés colectivo. Ojalá armar un grupo, como dices tú, Luis Miguel. Yo encantado de recibir tus sugerencias 100%. Ojalá pueda armar un buen grupo. Es complejo porque obviamente al ser esto un tema multidisciplinario, tienen que estar en la asamblea todas las federaciones. Y como dices tú, habrán personas no tan buenas, no tan malas, no tan perfectas, mejores, más trabajadoras, menos trabajadoras, o muy corruptas, y otras muy morales y muy éticas, ¿no?
es difícil porque justamente es una asamblea, ¿no? Si y tú uno tiene que logras, la asamblea vincularse con todo lo posible. Si tú logras hacer una unión, porque esa es otra de las cosas, ¿no? El deporte está dividido. Yo te dije que habían dos grupos, pero si uno, de un dirigente, si tú tienes esas buenas intenciones, si haces una unión del deporte y que todos apunten a hacer algo positivo por el deporte y que haya un Consejo Nacional del Deporte con personas probas y todos apunten a ese desarrollo, yo estaría dispuesto a ayudar desinteresadamente en ese proyecto. Y Raúl sabe que yo he querido hacer muchas cosas de esto, pero lamentablemente el mismo sistema te aleja. Hay un grupo de personas que te alejan, ¿no? O si estás con ellos, no estás conmigo, si no estás conmigo, no estás con ellos. Entonces, claro. Ese es el tema, ¿no? Bueno, yo me voy a escapar. Tenía una reunión a las 10:30 que ya escribí hace un ratito. Puedo estar un par de minutos más, ojo, pero me voy a escapar porque sí tenía una reunión que la puse a las 10:30, pensando que nos tomaba 1 hora. Y bueno, yo puedo hablar muchísimo de deporte, más puedo hablar demasiado de deporte. Por más que me han pedido que sea conciso y concreto, no puedo evitar seguir hablando. No soy mucho de la parte de las entrevistas y todo, no porque no me guste, sino porque yo realmente, como les dije, la parte política detrás del deporte me interesa en la medida en la cual se haga política deportiva en pro del deportista, ¿no? Y en pro de la sociedad. Y como bien indicas tú también, Luis Miguel, ni siquiera la ley del deporte es pro deportista, lo cual es una cosa absurda. Pero en fin, qué pena que no nos hemos conocido, visto antes. Siempre que se pueda este tipo de espacios, a mí yo me entretengo y puedo hablar muchísimo, como les digo. Y si tienen alguna última pregunta, yo encantado. Si no, me voy escapando hasta otra oportunidad. Simplemente agradecerte mucho el haber estado con nosotros. Yo creo que hemos hablado bastante. Seguramente en otro momento seguiremos ya hablando de los avances en el trabajo que tienes en el Comité Olímpico Peruano. Y a Luis Miguel ya tiene chamba, ya como decía, pues ya tiene chamba, así que sí. No hables mucho. No lo hago en ese sentido porque yo estoy pensando yo sé que no lo haces en ese sentido, en el fondo sí es cierto, ya listo. No, lo digo porque yo no tengo intención de seguir, y lo voy a decir claro, no tengo intención de seguir en el Perú, estoy tratando de irme porque la situación acá es difícil. Yo celebro eso, bravo. Pero lo que sí siempre seré un preocupado por el deporte, ¿no? Entonces yo quiero que esto cambie por el bien de los deportistas, porque ¿de qué vale ser un dirigente si no tenemos... Todos queremos eso, hermano. Todos queremos eso, pues si no, no podemos... No, hay unos que no. Todos queremos eso y ojalá se den las cosas. Nosotros en nuestro turno como comunicadores y por supuesto como dirigente, Carlos Lasarte. Gracias, Carlos, por habernos acompañado esta mañana. Chao.